Hola chiquillos de primero medio, ¿cómo están? La verdad es que en esta clase de química vamos a volver a ver el tema que vimos hace unos meses atrás de la ley de conservación de la masa. ¿Por qué? Porque es necesario volver a repasar estos contenidos, estos conceptos, porque no es fácil para ustedes, para quien esté aprendiendo este tipo de química, comprenderlo a la primera. Así que nos va a servir un montón volver a repasarlo. Eso sí, te recomiendo que vuelvas a las clases anteriores y veas ese video porque si lo ves dos veces, ¿cierto? El anterior y este te va a quedar mucho, mucho más claro. Entonces, las preguntas de introducción que hablamos en esa oportunidad es ¿qué es la masa? ¿Podemos medirla? Evidentemente la masa es la cantidad de materia y sí se puede medir. En el universo todo se puede medir en relación a la masa. Y la pregunta del millón, ¿podemos hacer desaparecer la masa? Es decir, así como los magos, como magia. Podemos hacer que algunas partículas que están en algún lugar, en una cajita, de pronto decimos unas palabras mágicas y las hacemos desaparecer. ¿O se va a otro lugar? Entonces, esa es la pregunta. ¿Podemos hacer desaparecer la masa así como así? Por ejemplo, imaginemos una reacción química. Tenemos vinagre, imaginemos que tenemos 100 gramos de vinagre más 20 gramos de bicarbonato. Cuando esto se mezcla y reacciona, ¿tendremos los 120 gramos totales de acá? Porque acá hay 120 gramos totales, ¿cierto? ¿Tendremos la misma cantidad o habrá menos? Pensando evidentemente que el gas incluso también es materia. Entonces, hay algún personaje por ahí por la historia, que es Lavoisier, experimentó lo mismo, pero no con el bicarbonato, sino con la combustión. Y él concluyó lo siguiente, que la masa de las sustancias que se queman es la misma que las sustancias que se producen. Ojo con esto, es la misma que las sustancias que se producen durante la combustión. Solo hay una transformación de unas en otras. Es decir, si nosotros quemamos un papel, ¿ya? Ese papel, luego nosotros vemos que se hace más chico y la ceniza prácticamente no es nada. Pero eso no significa que la materia desapareció o se redujo. De hecho, en la combustión hay muchas moléculas que se evaporan, por decirlo así. Hay mucho CO2 y ese CO2 se va a la atmósfera. Es decir, el papel se ha transformado gracias a la combustión en otra cosa, en otras moléculas que están ahora dispersas, pero que formaron parte de ese papel. ¿Ok? Es decir, esta masa no desaparece, sí o sí se va a transformar en otra cosa. Esa es la gracia, ¿cierto?, de las reacciones químicas. Entonces, por lo tanto, la ley de conservación, es decir, que se conserva la masa, indica que la materia no se crea ni se destruye, sino que se mantiene constante durante el proceso de transformación. ¿Ya? No podemos eliminar la materia, no se puede. Ahora, si nosotros lo aplicamos a las ecuaciones químicas, podemos ver lo siguiente. Tenemos 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua y eso van a reaccionar y se van a transformar en una molécula mucho más grande que es la glucosa y va a liberar 6 átomos de oxígeno. ¿Ya? Ahí sí, me faltó ese 2. Entonces, esta ecuación química, nosotros ya lo vimos, ¿cierto?, la clase pasada. Toda la cantidad de átomos que hay en esta parte en relación a la otra parte debe ser la misma. La cantidad de átomos de carbono, la cantidad de átomos de hidrógeno y de oxígeno. Entonces lo primero que vamos a hacer, los vamos a identificar. Carbono, hidrógeno y oxígeno. A este otro lado también tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuántos de carbono tenemos acá? En total, entre estas dos moléculas, las vamos a contar. 6
hay un 6 acá como coeficiente estequiométrico y ese 6, como expliqué en la clase anterior, multiplica a todo lo que está acá. Y acá hay un 1 imaginario, entonces 6 por 1, 6. 6 por 2, que está este subíndice aquí, sería 12, lo vamos a anotar aquí. 12 de oxígeno hasta el momento en esta molécula. Y de hidrógeno no hay nada. Veamos la siguiente molécula. Tenemos 6 por 2, me da 12, ¿cierto? Y más 6 por 1, que es el 1 imaginario que tiene cada elemento, me da 6. Entonces, más 6. Y esto me da 18. Entonces, vamos a borrar y le voy a poner solo el 18 para que nos quede más claro. 18 de oxígeno en total. Luego se forma la reacción y veamos cuánto tenemos a este lado. De carbono tenemos aquí un 6, un subíndice, así que en total serían 6, porque no veo otro carbono. De hidrógeno tenemos 12, que es solamente este de acá. Y de oxígeno aquí tenemos 6, lo anoto, pero a este otro lado también tenemos más oxígeno, así que esto me da 6 por 2, me da 12. Y eso es igual a 18 también. 18. Entonces, como se dan cuenta, la ley de conservación de la masa indica que la cantidad de átomos que yo tengo en los reactivos y en los productos debe ser la misma, no debe cambiar nunca. Ahora yo en la clase anterior les dije que estos subíndices, los de acá, nunca se cambian. Pero los que sí podemos cambiar son estos, los coeficientes estequiométricos, los números que están antes de las moléculas, ¿ya? Entonces, si en algún momento les aparece alguna ecuación que no está balanceada, porque ustedes hicieron, no sé, hicieron el cálculo, y acá es 6 y acá imagínense que es 8, ustedes nunca pueden cambiar los subíndices. Solamente pueden cambiar los números grandes que van adelante de cada molécula, ¿ya? Y si no tienen número como aquí, ustedes le pueden colocar un número sin problema, pero siempre haciéndolos calzar, ¿ok? Ahora, en su libro está explicado más o menos esto, en la página 98, para que lo vayan a ver. Y vamos a hacer lo siguiente. Van a identificar en esta actividad los reactivos y los productos. No recuerdo, sé que hay algunos de ustedes que me han enviado algunos trabajos. Si ya hicieron esta actividad, los felicito mucho. Eligen una de ellas, ¿ya? Y me la envían. Voy a dejar el espacio en Classroom para que suban la ecuación lista, ¿ya? Una fotografía de su cuaderno. Entonces, ¿qué van a hacer en su cuaderno? Van a identificar cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. Solamente eso. Y también van a balancear, si es necesario, agregándole coeficientes estequiométricos, nunca cambiando estos números chiquititos, o bien pueden cambiar también los coeficientes estequiométricos. Aquí puede haber uno, aquí hay otro, siempre antes de cada molécula. Aquí hay uno, que es un 4, un 5, un 4. Ustedes lo pueden cambiar o agregar, ¿ok? Solamente necesito que me suban uno solo. Me basta con uno y yo lo reviso, ¿ok? Le toman una fotografía a su cuaderno con esto resuelto y ya está. Un abrazo a la distancia. Si tienen dudas pueden hablarme por mi WhatsApp pedagógico, que se lo dejé a la tía Karen, ¿ok? Ahora sí, que estén muy bien y los leo a todos. Chao.